Buenas noches. La verdad que quedé muy sorprendida la semana pasada cuando vi las amenazas y las agresiones que recibió la diputada Gabriela Esteves. Me sentí en la obligación de llamar a la diputada y de ofrecerle este espacio. Creo que este tipo de actos violentos tienen que desaparecer. Y creo que como comunicadores tenemos que visibilizarlos, tenemos que mostrarlos, tenemos que explicarle a la gente de qué se trata. Porque muchas veces como sociedad hemos dicho, es un loquito, no le lleves el apunte. Sí, hay que llevarle el apunte. Puede ser que sea un loquito, pero eso no justifica que haga lo que hace. Entonces, desde este espacio tratamos de visibilizar lo que le pasó a la diputada Esteves para que no suceda nunca más y para cortar con el odio, para cortar con los mensajes agresivos, violentos y de odio. Nos acompaña hoy, después de los auspicios, la diputada nacional Gabriela Esteves. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Gabriela, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a vos siempre por darme la posibilidad de salir en tu programa y dar mi punto de vista sobre las cosas. Es muy importante y no son muchos quienes nos dan lugar en los medios. La idea es que todos tengan la oportunidad de estar en los medios y bueno, y desde este humilde lugar tratamos de que así sea. Gabriela, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué ves vos desde tu lugar de dirigente política, de diputada nacional, que ante una amenaza de muerte a la vicepresidente, vos haces una denuncia y te encontrás con esto en tus redes sociales, te encontrás con estas barbaridades, con estas amenazas, humillaciones, insultos? ¿Qué sentís como mujer y como diputada, como representante del pueblo? Un personaje muy particular, un influencer de Córdoba, viene realizando cotidianamente monólogos, por decirlo de alguna manera, fomentando el odio y particularmente fomentando el odio por razones de género y por cuestiones políticas. A partir de eso, un día de sesión donde se discutía lo que tiene que ver con el reordenamiento de la justicia en el Senado, hizo una serie de posteos en Twitter donde amenazó de muerte a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado. A mí me pareció gravísimo cuando lo vi y realicé una denuncia al respecto de esto. Bueno, la semana pasada, a partir de la investigación que tiene que ver con esta denuncia, le hicieron un allanamiento, él se resistió y lo llevaron detenido por resistencia a la autoridad, no por la denuncia, sino por cómo se había comportado él cuando le realizaron el allanamiento. Bueno, hicieron una serie de manifestaciones en sus redes al respecto de que la responsable de lo que estaba sucediendo era yo y que me hicieran saber su descontento, bueno, que
publicaron mis redes y demás, bueno, a partir de eso tuve una catarata de insultos, de agresiones, que iban subiendo de tono a la medida que iban pasando las horas y que terminaron en amenazas de muerte, en amenazas de violaciones grupales, bueno, cosas realmente muy serias, ¿no? Metiéndose con mi familia incluso. Y yo decidí, como lo había decidido en ese momento cuando puse la denuncia al respecto de las amenazas a Cristina, que había que denunciar y hay que poner un freno. Por Pues yo soy una supuesto. militante feminista y soy una militante política. Y creo que parte de la responsabilidad que tenemos desde nuestros lugares de representación es empezar primero a visibilizar las violencias que padecemos, las mujeres y las disidencias en términos generales, y mucho más las mujeres que estamos en política en términos de la exposición pública que tenemos, visibilizarlas, porque visibilizarlas es poner en discusión, poner en cuestionamiento este tipo de conductas, y también es una respuesta política, ¿no? De hacia dónde no queremos avanzar como sociedad y cuáles son los límites que debemos poner. Por supuesto, bueno, porque además, partir discúlpame que te interrumpa, además esto de no le lleves el apunte, no es un loquito, no, porque desde algún lugar como sociedad naturalizamos esto si no le llevamos el apunte. Y eso no puede suceder. Absolutamente, lo primero que pensé es en eso, en que es algo que no se puede naturalizar, que hay que empezar a discutir cómo se trabaja en poner límites al tema de los discursos de odio por lo que generan y por las reacciones que puede llevar adelante alguien que no interpreta bien o que a lo mejor entiende que eso tiene que tomárselo como una causa. Digo, la semana pasada en el Congreso de la Nación, la semana anterior, tuvimos una serie de manifestantes que fueron con cortafierros, con masas, con cuchillos a intentar romper el ingreso del Congreso para entrar a agredir a los diputados. Me parece que es muy serio, que es muy serio lo que se está intentando promover en términos de discurso de odio, en términos de promoción de la violencia, y que hay que visibilizarlo, hay que discutirlo, nos lo tenemos que replantear como sociedad, por más de que sea un grupo minoritario, es un grupo que puede ser muy dañino y que llega fundamentalmente a los jóvenes, y esa es la principal preocupación que tenemos. Y además, la violencia por cuestiones de género nunca debe tomarse livianamente. En Argentina, cada 30 horas una mujer es víctima de un femicidio. Entonces tenemos que dejar las cosas muy claras. Creo que el repudio generalizado hacia la violencia que recibimos también marca la gran adhesión que tiene el hecho de empezar a plantear límites claros a este tipo de conductas. Creo que hay que empezar a discutirlos en los ámbitos de representación, porque tenemos que pensar en cómo legislar para que sí se puedan discutir las ideas, las diferencias políticas, incluso con vehemencia, pero no con violencia. Sí, yo tengo una visión bastante particular con respecto a esto, y lo hablábamos un segundo fuera de cámara recién, con respecto a los medios. La verdad que yo no veo que los medios estén tratando de calmar un poco esto, de visibilizarlo de manera seria. Yo veo grandes comunicadores con mucho rating que desde algún lugar atizan el fuego para que esto vaya increyendo. Bueno, un poco lo hablamos un poquito antes de salir ahora en en el vivo. Sí. La realidad es que también hay que pensar en la responsabilidad que tienen los comunicadores, ¿no? La denuncia a esta persona tiene que ver fundamentalmente porque él se asume como comunicador y tiene una página que marca influencia. Entonces, a partir de eso y a partir de la responsabilidad que debe tener, creo que la justicia debe actuar. Y creo que esto tiene que empezar a operar también contra quienes, al respecto de quienes incitan a través de sus lugares de generación de contenido, de generación de opinión pública, discursos que propenden a la violencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando alguien tiene un lugar de responsabilidad, qué es lo que intenta transmitirle a la gente, porque la verdad es que puede generar situaciones verdaderamente muy críticas.
Ya de hecho estamos viviendo una situación difícil, la gente Sí. le está pasando muy mal, está en una situación emocional muy complicada. Si vos encima lo que estás transmitiéndole son discursos que incentivan la bronca, el odio y la violencia, la verdad que lo que puede suceder es muy complicado. Entonces, a partir de esto, entendemos que hay que empezar a ver cómo se hace para que, cómo se legisla, qué tipo de legislación podemos llevar adelante para que esto no se siga sucediendo y para que cada una de nosotras asumamos la responsabilidad que tenemos. Si sos comunicador social, tenés una responsabilidad. Si estás en un lugar de representación, tenés una responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva determinadas cuestiones que tienen que ver con qué discursos, qué discursos estás desarrollando, hacia quiénes te estás dirigiendo, cuáles son las consecuencias de esos discursos, para que esto no siga sucediendo y para que podamos garantizar una vida en democracia donde se puedan discutir las ideas y que esto jamás lleve a una situación de violencia, porque la verdad que en la historia reciente de nuestro país tenemos escritas páginas muy oscuras a partir de los discursos de violencia política que se fueron generando y cómo eso impactó en la sociedad. Gabriela, esta pregunta es no a la dirigente, es muy difícil escindirse, ¿no? Pero bueno, sino a la mujer, a la mamá. ¿Tuviste miedo? Y estuve muy preocupada, la verdad. Me preocupó mucho porque eran amenazas muy directas. Sí, sí, además Muy directas. el calibre de las amenazas, porque era, la verdad que uno las lee y te choca, te pega mal, así cómo alguien puede escribir esto, cómo alguien puede desear esto o decir que le va a hacer esto a una mujer, no, a una persona, no una mujer, un hombre, pero la verdad que por eso desde ese lugar te lo pregunto, ¿tuviste miedo? Sí, me impactó mucho porque, a ver, soy una militante feminista y estoy formada puntualmente en violencias por cuestiones de género. Y la verdad que sé que todo lo que me decían era algo que se hace, digo, Claro. que la violencia machista lo lleva adelante, ¿no? Y que tenía que ver con un discurso de dominación y machista y patriarcal y que perfectamente podían intentar hacérmelo, y me preocupó y por eso hice la denuncia. Y preocupó mucho a toda mi familia también, ¿no? Y a las personas que trabajan conmigo y a las personas que militan conmigo. Creo que hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a repudiar públicamente este tipo de cosas, porque también lo que pasaba es que se festejaban entre ellos, ¿no? Que Sí. ponían esas cosas y a ver quién era más violento, y eso los hacía como de alguna manera quedar mejor dentro de sus pares, y la verdad Se potenciaban entre generar ellos. un límite claro y generar un límite claro y que ese límite sea acompañado por muchos más argentinos y argentinas que los que escribieron agrediendo, me parece que es muy importante. Te saco del tema, aunque es bastante difícil. ¿Cómo viviste esa jornada en la Cámara de Diputados donde bueno, también el discurso fue increyendo con un legislador de la oposición diciendo Massa está hablando conmigo y me dice que no estoy, con toda la confusión que se generó, con... Yo la verdad que estuve viendo la transmisión en directo hasta la madrugada, hasta que terminó, y cada diputado hablaba de la reforma de la justicia y digo, pero no escucharon que la reforma de la justicia probablemente llegue el año que viene, porque es una ley que ya se anotaron más de 70 instituciones para conversar sobre el tema, o sea que al recinto va a llegar después de todo ese trámite legislativo de las diferentes comisiones y de las diferentes instituciones que se anotaron para poder conversar sobre la ley y participar en la ley. Y estábamos hablando de un sector, estaban hablando de un sector extremadamente castigado por la pandemia, como es el turístico, y nadie hablaba de ese proyecto. Todo el mundo hablaba de un proyecto que no llegó a diputados y que el día que llegue va a tener que primero sortear un montón de reuniones, un montón de tiempo, hasta llegar a la discusión en el recinto.
¿Qué sentiste? Mira, muchas cosas. Primero, la cantidad de horas en las que se estuvo en labor parlamentaria y que eso fue dilatando el inicio de la sesión. Se dilató más de 6 horas el inicio de la sesión, con gente que estaba esperando que esa sesión se llevara adelante para llevarle soluciones concretas, ¿no? Por ejemplo, el sector turístico, claro, que es un sector de los más golpeados por esta pandemia, que nosotros teníamos la responsabilidad de dar la sanción completa a la ley que traía un paquete de respuestas y medidas concretas, y que eso no se podía discutir básicamente porque no tenían voluntad de discutirlo, ¿no? Porque no querían que se llevara adelante esa sesión, porque no quieren que funcione el Congreso. Y la excusa era lo de la reforma judicial, que ni siquiera es una reforma, es un reordenamiento y es una descentralización, pero bueno, ellos ponían esa excusa y además mintiendo, todo el tiempo mintiendo, diciendo que eso en realidad era para poner en discusión de la agenda parlamentaria cosas que ni siquiera estaban en situación de ponerse en agenda parlamentaria. Estaban hablando de proyectos que ni siquiera todavía pasaron por las comisiones. Entonces, en realidad lo que querían era generar una cortina de humo para poder suspender la actividad parlamentaria. Simplemente se trataba de eso, y aparte con un grado de irresponsabilidad muy grande, porque en realidad la mayoría de los diputados y diputadas que viajaron desde diferentes provincias donde tienen mucho menor circulación comunitaria del virus, al viajar corrían el riesgo de infectarse, de traerlo de vuelta a sus provincias, con lo que todo eso significa, contagiar a otra gente, generar focos de contagio. A partir de eso también hubo varios diputados que se contagiaron, sí, todos en una edad avanzada, que son personas de alto riesgo. Hacían también que los trabajadores del Congreso tuviesen que estar ahí, poniéndolos en riesgo ellos también. Me pareció muy irresponsable, me pareció además que era no solo irresponsable, sino que simplemente lo hacían para que no funcionara una de las instituciones fundamentales de la democracia, que es el Congreso de la Nación, y además donde están los representantes del pueblo, que somos los diputados y diputadas, poniendo cualquier tipo de excusa, faltando a la realidad y además agrediendo mucho. Y del otro lado estaba la gente esperando una respuesta. Totalmente repudiable lo que sucedió. 7 horas después de sesión sin sesionar, solamente para agraviarse, para insultar, una barbaridad. Yo me sentí verdaderamente muy decepcionada, porque además nosotros, comparativamente con el resto de la sociedad, somos unos privilegiados, entonces no podemos además sumarle a ese privilegio que tenemos, porque nosotros cobramos todos los meses, cobramos un buen sueldo, a nosotros no nos falta para comer, no podemos de ninguna manera suspender las actividades del Congreso para llevarle respuestas a la gente, que la gente sí depende de que nosotros sesionemos para poder darle solución y continuidad a su trabajo. Gabriela, ahora se pusieron de acuerdo en función de cómo debe funcionar, valga la redundancia, el Congreso con este nuevo protocolo, porque la excusa de ellos era que el protocolo estaba vencido, que por eso entonces se presentaban esto de las formas. Cuando lograron ponerse de acuerdo para decir, bueno, vamos a funcionar de esta forma, para que no vuelva a existir esto, sí, porque si no, dentro de 2 semanas tenemos lo mismo. Sí, porque además desde el primer momento hubo voluntad política por parte del presidente de la Cámara y también de nuestro presidente de bloque y del resto de los bloques parlamentarios de llevar adelante esta discusión. Así que después de la innumerable cantidad de horas de sesión para discutir la nada misma, hasta que finalmente en 4 horas pudimos resolver y aprobar las leyes que la gente estaba esperando, se realizaron reuniones parlamentarias dentro de las cuales pudieron resolver y pudieron llegar a un acuerdo. Ahí te da la pauta que en realidad lo que querían era obstaculizar el desarrollo de la discusión parlamentaria. En realidad no tenían voluntad de discutir absolutamente nada, contrario a lo que decían ahí. Si después en 24 horas lo podés resolver, en realidad
se queda muy expuesto a que el objetivo que tenían era suspender esa sesión, embarrar la cancha y generar conflicto. Se viene el presupuesto ahora. La verdad que debe ser uno de los presupuestos más difíciles de la historia porque esta pandemia nos ha llevado a que es muy difícil hoy poder proyectar. A pesar de todas las medidas, sobre todo con este cansancio que hay en la gente y me hago cargo de lo que digo, con esta especie de inconsciencia, ¿no? Hay un estudio neurológico donde explica los pasos que la mente va haciendo y uno le termina perdiendo el miedo. Bueno, tratemos de que no, porque eso nos lleva a la cantidad de infectados que tenemos ahora y a que nunca vamos a saber cuándo va a estar el pico, porque si seguimos así, esto no termina más. Entonces, ¿cómo ves hoy el tratamiento del presupuesto ante esta realidad? Mira, varias cosas. El presupuesto va a ser un presupuesto pensando en la Argentina que queremos construir. No es un presupuesto pensando en la situación de pandemia, sino cómo vamos a poner al país de pie después de esto, ¿no? Y donde se van a realizar grandes inversiones en los sectores que dinamizan la economía y que tienen que ver con los sectores que generan de la producción y con los que generan trabajo. Ahí está focalizada nuestra mirada y la mirada del Ejecutivo fundamentalmente. Y luego también otros sectores que han sido tremendamente deprimidos por el gobierno anterior, que tienen que ver con el acceso a derechos básicos de la población. Me refiero a salud, educación y también atender las diferentes situaciones vinculadas a las violencias por cuestiones de género a partir de la generación de este ministerio que va a transversalizar toda la política pública y que por primera vez en la historia vamos a tener un presupuesto con perspectiva de género donde se va a invertir fundamentalmente en políticas que permitan que las mujeres puedan desarrollar su vida libre de violencias, teniendo acceso a un trabajo en igualdad de condiciones, lo mismo para las personas trans y travestis con el cupo laboral. Bueno, va a ser un presupuesto que va a equilibrar los diferentes sectores de la economía, pero también va a equilibrar esas desigualdades históricas que venimos sobrellevando y que hay que empezar a combatirlas con políticas públicas. Gabriela, se nos fue el tiempo. No quiero terminar la entrevista sin darte un abrazo virtual y toda mi solidaridad. Este espacio también está no solo para hablar de política, sino para visibilizar estas cosas para que no se naturalicen en la sociedad. Y me quedo con una frase tuya: cada uno desde el lugar que tiene es responsable de que esto no suceda. Aquella maestra que está frente a un aula, aquel dirigente político que tiene su grupo, aquel funcionario, aquel comunicador, aquel influencer, aquel youtuber, estos jóvenes que hoy son tan dinámicos y participan tanto. Todos, absolutamente todos, somos responsables de no naturalizar ningún tipo de violencia. Lo tomo como parámetro, te agradezco y me solidarizo con vos, y este espacio está para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto sirva también para que podamos ponerlo en discusión en el marco de la sociedad. La visibilización siempre es una respuesta a la lucha contra la violencia por razones de género. Agradezco tener la posibilidad de dar esta discusión en los diferentes espacios que me están dando para poder contar lo que sucedió, y va por este lugar, ¿no? Va por cuestionarnos como sociedad, va por el hecho de asumir las responsabilidades que tenemos cada una de nosotros, y también por empezar a tomarlo muy en serio, discutiéndolo en los ámbitos donde podemos dar una respuesta concreta para que estas situaciones no se sigan reproduciendo. Muchísimas gracias, muchos éxitos, que todo se solucione y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches para vos también. Como le decía recién a la diputada, me quedo con la frase que ella dijo:
y con la responsabilidad que nos cabe a cada uno desde nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo estamos siendo en nuestra casa? ¿Cómo estamos siendo con respecto a la comunicación que tenemos con el otro? ¿Es una comunicación agresiva, violenta, que genera odio? Revisémonos un poco, porque si cuidamos nuestra casa vamos a cuidar el mundo. Empecemos por nosotros mismos, cortando esta cadena de violencia y de odio que tenemos hoy en la sociedad. ¿La estamos pasando mal? Sí, todos la estamos pasando mal. Acá todos perdemos con esta pandemia, lo que no justifica desde ningún lugar el odio, la violencia y la agresión. Buena semana, buenas noches.